Bienvenidos a Entre Líneas, primera temporada. Este es el episodio 6. En esta primera temporada, el tema son invitados que han venido a vivir en nuestra comunidad y quienes han marcado la diferencia de alguna manera. Este espacio es un ejercicio periodístico abierto, es decir, no estamos patrocinados, no estamos afiliados a ninguna organización. Las opiniones vertidas dentro de este espacio son la responsabilidad de un servidor y la responsabilidad de el invitado. En esta ocasión, otro gran amigo me acompaña y con el cual vamos a estar viajando a través de los años, sobre todo sobre pues cómo ha cambiado la industria del video, el audio, la cinematografía. Con ustedes el señor José Aquiles Hidalgo. Aquiles, ¿cómo estás? Muy bien, gracias Pedro, gracias por invitarme. Aquiles, estás aquí en tu casa y ahorita platicamos por qué te digo que es tu casa. Les platico rapidito sobre Aquiles. Él es nacido en Santo Domingo, República Dominicana. Tiene más de 7 años viviendo en el Valle, pero tiene ya 16 en los Estados Unidos. Es casado, padre de 3 hijos. Tiene experiencia de más de 30 años en medios de comunicación. Ha sido director, editor, camarógrafo, entre otras cosas. Actualmente tiene 2 años trabajando con Cantú Entertainment y en donde es director de producción. Trabajó 7 años en Univisión Nacional haciendo promocionales, 3 años en Entravisión como editor. También fue parte de Río Bravo Pictures aquí en Estados Unidos. En República Dominicana grabó innumerables campañas de publicidad y videos musicales con artistas de la talla de Juan Luis Guerra, Ricardo Arjona, Julio Iglesias y Alicia Keys, entre otros. En el mundo del cine también fue asistente director de la película Lost City bajo el mando del conocido actor Andy García. Además, por supuesto, tiene muchos premios estatales y nacionales gracias a sus grandes aportaciones al mundo creativo, incluyendo Lone Star Emmys, National Telly Awards y American Advertising Awards. Aquiles, impresionante tu biografía, brother. Gracias por tomarte el tiempo. Sé que andas un poco nervioso, pero es importante que la gente también conozca un poquito de personalidades como tú que vienen a darle bastante al Valle de Texas. Bueno, como dicen, detrás de la cámara uno puede hacer lo que quiera, mandar y decir, y ponte aquí, pero cuando está delante de un micrófono, una pura gallina, brother. Y la gente que nos está viendo a través de YouTube te va a dar cuenta que está muy nervioso, Aquiles. La gente que nos acompaña en Spotify, muchas gracias. Aquiles, la primera pregunta que siempre le hago a mis invitados, ¿cómo fue que me conociste? ¿Qué pensaste de mí en ese momento y qué piensas de mí ahora que tenemos ya bastantes años de amistad? Bueno, yo te voy a ser sincero, Pedro. Cuando yo te conocí a ti la primera vez, este tipo es como pesadito, ¿eh? Hay un dicho que decimos los mexicanos de que si no te tildan de sangrón es que fracasaste como galán. Pero después que platicamos y empecé a ver, vi que era una persona maravillosa, que tenía un background poderoso, súper creativo. Gracias. Y muchas iniciativas. Eso fue lo que más me gustó. O sea, cualquier idea siempre queríamos hacerla juntos o hacer cualquier cosa. Sí, y hemos trabajado, he tenido la fortuna de aprender mucho de ti. Hemos trabajado en bastantes proyectos. Yo he aprendido mucho de ti, Pedro. Y al final del día, bueno, lo importante es que pensamos algo y lo creamos, no nos quedamos con las ganas. Y tenemos varias cosas enlatadas ahí que no le hemos sacado todavía, pero yo sé que algún día vamos a sacarlas. Van a crecer. ¿Dónde empieza el gusto por las cámaras y el arte audiovisual para Aquiles Hidalgo? Bueno, mira, eso es como de familia, porque mi papá era cantante de ópera. Wow. En la época de Trujillo, era un dictador de nuestro país. Y él era actor de teatro y tiene en las venas el artismo, ¿tú entiendes? O sea, tenía y por parte de mi mamá, mis tíos eran locutor de noticias, director de noticiero. Oye, increíble. Que tuviera que ver algo con las noticias. Camarógrafo, editor. Mi familia de mi mamá. Y a partir de ahí terminé la escuela, fui a la universidad y cuando empecé a estudiar ingeniería eléctrica, eso fue lo que empecé, porque lo que me gustaba, porque yo desarmaba los radios. Yo agarraba, por ejemplo, me gustaba mucho la música, el rock y eso, y entonces yo a veces creaba yo mismo mi bocina, ponía una extensión, una ecualización, y yo decía que eso era lo que más me gustaba, o sea, tratar de desarmar algo y armarlo otra vez y eso. Y bueno, se han dado cuenta de que mi acento es bien particular, sí, no es del es dominicano puro. Sí. Dominicano full. Dominicano full. Sí. Entonces... ¿Y cómo cambias de ingeniería mecánica o eléctrica? Eléctrica. Bueno, no fue ahí que cambié, sino que entré a la universidad y mis tíos, uno de ellos, que murió ya, han muerto varios, Nelson Arredondo, me dijo, pero
ya que tú estás aquí en Santo Domingo, yo vivía en un pueblo, no vivía en la... Yo soy de la capital, pero yo vivía en un pueblo que se llama La Romana, que es un pueblo turístico. Mi papá cantaba en ese pueblo. Era el Hotel Romana, que era famoso de la Golf and Western en ese tiempo. Y después se hizo Punta Cana. Y ese sitio era muy turístico, es muy atractivo para el turismo. Entonces mi papá era cantante y me tredí. Le decían el maitre que canta. Entonces mi tío me llevó a la televisión. Él trabajaba en un canal de televisión allá. Mi otro tío era dueño de un noticiero y me dijo, bueno, mientras tú estés aquí puedes ganarte un dinerito extra siendo camarógrafo o si quieres editar o lo que sea. Yo dije, bueno, está bien, no importa. Y lo que hice, brother, como yo digo, tú sabes que ese es mi muletilla. Me senté en esa sala, en una sala de edición de esas antiguas, de esas máquinas que eran totalmente lineales, 3/4, U-matic, que cuando tú entrabas el tape parecía que se iba a desalmar adentro. Para la gente que no está acostumbrada al lingo de la televisión, de los tapes, del backstage, hay dos tipos de formas de editar. Es el linear y el no linear. Exacto. El linear es en tape, es sobre una línea y cortas el tape y lo vuelves a poner. Sí. Y el no linear es el que editamos ahora comúnmente, es digital, vaya. En donde es como un word processor, puedes cambiar y borrar y hacer. Es como, es bien fácil de entender para la gente, por ejemplo, que escriba en carta a maquinilla. Sí. Cuando tú dictaba una carta a una secretaria o tú mismo la hacías, tú en mitad de tu carta ya impresa, tú no podías agregar nada. No podías meterte en el medio de dos palabras. Es decir, aquí yo voy a poner... Tienes que reescribir todo desde el momento en que te equivocaste. Porque es lineal. Todo va una palabra tras la otra en la tinta. Entonces, así mismo pasa en el video. El video se imprime en una cinta y es un tiempo que corre en tiempo real, pero cuando tú lo tienes ya digital en video, ese tiempo se detiene porque tú puedes hacer los frames y lo puedes hacer espaciar, insertar algo en el medio porque no hay un código de tiempo en el Entonces es no linear. No lineal. Non-linear en inglés. Exacto. Excelente, Aquiles. Entonces estás ya en la televisora y empiezas a editar. Empecé, mira, lo que me dijeron que hiciera en ese entonces, fui al departamento de Sport Reel. No sé si sabes, la Sport Reel es donde armaban los comerciales para los programas de televisión. Ponían la secuencia de los diferentes comerciales que eran patrocinados por un programa específico y lo ponían uno detrás de otro. Entonces era un tape donde tenía una barra con negro y te decía en qué pauta iba a ser colocado en el comercial. En el primer break, segundo break. Entonces yo pegaba todos mis comerciales. Y resulta que, no sé, yo no sabía que era así tampoco, pero desde que me senté en esa silla, la persona que estaba enseñándome de una vez, quería yo ser más rápido que el que me estaba enseñando. O sea, no, yo voy a terminar mi Sport Reel más rápido que tú. Yo no sé dónde me salió eso, pero realmente era como un desafío. Y entonces empecé ahí a editar y cortaba. Y ya como a los 3 meses yo era más rápido que el tipo este. ¡Wow! Que el titular de ahí. Sí, exacto. Entonces no, y ya para mí no era nada, porque era simplemente pegar un comercial con otro. No había ninguna creatividad. Es solamente la agilidad de poder cortar una cosa con otra. Sí. Y me gustó la cámara también. Después necesitaban un camarógrafo en el estudio para un noticiero. La primera vez que hice cámara fue en un noticiero en vivo, en un estudio. Las cámaras no se movían casi. Era una cámara súper grande, donde todo el ángulo de la cámara era totalmente estático, y el foco, ajustar el foco y ya, tú no movías la cámara. Lo hice también y dije, pues yo quiero hacer algo más. Después quise ser camarógrafo de la calle, me fui a eventos, hasta una vez grabé una revuelta en la universidad, donde estaban tirando gases lacrimógenos y todo. Esa fue mi primera experiencia. Y también entrevisté a un presidente de la República. No me digas. Sí, él fue presidente, porque el presidente que hubo en ese entonces se suicidó. Él era vicepresidente. Ok. Era interino. Era interino, pero él era vicepresidente, pero llegó a ser presidente. Entonces ya él era presidente y yo lo entrevisté en uno de esos decretos que hacían a mitad de la noche, a las 10 de la noche, y todo el mundo con cámara y todo. Y yo fui... ¿Te tocó? Me tocó yo solo con mi 3/4, una cámara enorme y todo.
súper nervioso, pero Claro. lo logré. No, pero es la manera de Sí. empezar. Ahora, vamos a hablar un poquito, aprovechando que te tengo aquí enfrente, de la evolución del video, Aquiles. Si bien empezaste a editar en lineal, ¿y ¿fue pronto o fuiste de los pioneros que empezó con la edición digital? Bueno, en mi país, eso fue un salto cuántico, como dicen en física. Porque a nosotros nos interesaba, como editor, uno veía ese potencial y decía, oye, qué maravilloso tú poder cortar algo y poder quitar el tiempo y poder poner algo de atrás para adelante, lo que tú quieras. Pero no había la confianza. Los clientes y los productores no se sentían, porque en ese entonces la calidad del video que se utilizaba para la edición no lineal era lo que se llama offline. El offline es que la computadora era un Avid que se usaba en una Mac con un software de Avid que era el de editar. Entonces la tarjeta de video en los años 94 por ahí no tenían la calidad que tenía un video impreso en una cámara directamente. Entonces, Correcto. cuando tú procesabas el video, la compresión, el pixelado y todo, era una resolución muy mala. Entonces, para tener una buena resolución, tú tenías que hacer una super inversión, mucho más costosa que una máquina normal. Sí. Entonces, no querían hacer esa inversión. Entonces, lo que hacíamos era que había lo que se llama el código de tiempo, el time code. No sé si tú... hoy día casi ni se usa porque al entrar en el ambiente digital ya es diferente. Sí, pero sí, te pierdes en un abismo. Sí. En el ambiente digital existe lo que se llama el frame code, que es que se graba una imagen en la parte superior del video, pero que tú no lo logras ver y es como el código de tiempo, pero está impreso, no es un sonido. En el caso del time code es un sonido que era indiscutible, era pip, que estaba un sonidito. Entonces, agarrábamos todos esos videos y lo pasábamos a la computadora y generaba un código de tiempo. Entonces, en la computadora después editaba eso, lo ponía como tú quisieras y entonces imprimía lo que se llama el EDL en un disquete. Cuando tú terminabas de editar eso, te iba con el disquete y te sentaba en una sala lineal con un Grass Valley, con Betacam digital y todo eso. Y tú metías tu disquete ahí y en 2 horas te hacía toda la secuencia cortada, pero directamente al tape. Y tú no tenías que ni ponerle la mano a la Wow. sí. Entonces fue como empezaste. Esa fue la evolución del video y luego... Esa fue la transición. Y eventualmente ya empezaron a salir máquinas con mejor resolución. Empezó a salir una máquina que fue como una maravilla en ese entonces, que todo el mundo la compró, que era un software que se llamaba Media 100, que era una tarjeta que costaba $7,000 en ese entonces. Wow. Y eso era poco dinero, Pedro, porque una máquina Betacam digital costaba $70,000. Sí, recuerdo. Entonces, cuando tú hablabas de una tarjeta que cuesta $7,000, $8,000, tú estás hablando de un precio mínimo. Sí. Pero como quiera, la calidad no era tan buena. Se decía que era buena, pero no representaba la... Cuando tú querías tener un trabajo final, broadcast, tú siempre lo tirabas en tape al final, porque la calidad todavía no se comparaba. Llegaste a tener tu oficina de producción en la República Dominicana. Alcanzamos a platicar esto en alguna vez, que estabas arriba de un edificio y empezaste a hacer ya producciones más grandes. ¿Cuándo es cuando ya das el brinco de estar en un canal de televisión a hacer tu propia compañía? ¿Cómo fue ese crecimiento? Bueno, mira, el brinco fue casi... No duró mucho. Yo duré como 3 años trabajando en un noticiero con mis tíos y eso. Y alguien... se llama Jean-Louis Jorge, que murió, un director famoso de nuestro país. Tuve la oportunidad de editar con él algo y no sé, me vio como que yo siempre quería hacer como un montaje, ¿no? Medio rebelde, siempre quería cambiar las cosas. No, pero ¿por qué no ponemos esto aquí? ¿Por qué no cambiamos esto? Y le encantó esa forma de mía y me recomendó con una sala de comerciales que era la más importante del país. Es tanto así que tengo una anécdota importantísima, porque yo te hablé hace poco del time code. Sí. Pero cuando yo editaba en noticias y editábamos con U-Matic, eran las máquinas más grandes, los tapes, esos grandotes también, pero para generar el time code tenías tú que grabárselo a la máquina, pero eso yo ni siquiera lo sabía en ese entonces. Entonces, la primera entrevista de trabajo que tuve con el señor Manuel Puería, que era el encargado de esa oficina, que era la más importante hasta del Caribe, se puedo decir. Wow.
me preguntó, ¿tú alguna vez has editado con timecode? Y yo me quedé pensando y le dije, sí, pero por supuesto, yo sí, toda mi vida he editado con timecode. Sí. Y yo no conocía lo que era el timecode. Okay. Y entonces después que salí de la entrevista, lo primero que le pregunté a ¿qué es timecode? Sí. Y entonces ahí me explicaron y entonces yo me senté y duré como 3 meses trabajando como training en esa compañía y era como... me pasó casi lo mismo que le pasa a todo el mundo. Que los buenos clientes, los clientes importantes no quieren trabajar con los aprendices. Okay. Y entonces era todo el tiempo cuando me ponían un cliente, decían, no, búsquenme el editor que yo uso, que no quiero durar 3 días haciendo este trabajo. Y nadie quería trabajar conmigo. En la noche era que yo trabajaba tarde o lo que sea. Y fue una época dura, pero fue un reto. Entonces yo me quedaba solo en la máquina, empezaba a ver cómo era que funcionaba todo, en ese tiempo no había internet. Sí, no estaba es diferente, no podías youtubear no está el YouTube que tú haces los tutoriales ahora de todas las cosas. Bueno, pues ese entonces era puro sentarte a hacerlo tú. Y lo hice, y la primera oportunidad que tuve con uno de los directores grandes, increíble, también murió, pues son mucha gente que ha muerto. Sí. Ya yo tengo 54 años. Okay. Y yo empecé, esto estoy hablando de los años de 89. Uh-huh. Entonces, tuve la oportunidad de editar con esa persona, un director, Máximo Rodríguez, buenísimo, uno de los mejores directores que ha habido en nuestro país, de República Dominicana. Y en esa primera noche, mi personalidad, como te dije, siempre era tratar de ponerle un sello, de cambiar algo, de hacer algo. Y lo hice con la confianza que me salió sin yo quererla. Y el tipo se enamoró de mi forma de trabajar. Y después cada vez que tocaba, no, yo quiero que me pongan Aquiles. Y después el otro director se dio cuenta y yo quiero que me pongan. Entonces después... te hiciste el popular de ahí. Todos querían editar conmigo. A veces yo trabajaba 4 días corridos sin poderme ir o sea, nada más yéndome a dormir 1 hora y volver otra vez. Era una cosa impresionante. Y ahí fue, Aquiles, donde empiezas a grabar videos musicales con grandes estrellas. Mencionábamos Juan Luis Guerra, Ricardo Arjona, Julio Iglesias. Sí, tengo que ser... no es que yo no era el productor. Yo soy el postproductor. O sea, lo que me calificaba a mí en ese entonces era que yo tenía mi idea de montaje. O sea, yo no aceptaba que nadie me dijera cómo montar algo. Entonces eso era un sello que tenía yo. Entonces cuando iban a hacer un video o algo, el director de fotografía, el cantante o lo que sea, nos reuníamos todos y planificábamos cómo era que iba a... Obviamente al gusto del cantante. Al gusto del cantante se hacía la historia, pero muchas veces esa historia a veces se modificaba en la postproducción y se hacía todo un montaje donde a veces la historia se creaba en la postproducción totalmente. Y esa era parte del trabajo que más me encantaba. Yo tratar de cambiar la historia, de hacer algo único en ese momento. Excelente, Aquiles. Entonces, alcanzar, y lo hemos platicado, ¿no? Cómo ha evolucionado el audio y video. Ahorita cualquier loco, y te lo digo porque yo traigo en mi mochila, traigo un estabilizador, traigo un dron, traigo mi cámara. La GoPro 7 que tiene súper estabilizador. Bueno, ¿no? y entonces, ahorita yo solo puedo ir y puedo grabar un video musical espectacular. En su tiempo, tú grababas en la misma calidad de videos que yo grabo ahorita. No, menor calidad. Aquiles, me platicabas que rentaban un helicóptero. Sí. O sea, que hacías videos de $3 millones. Bueno, te voy a decir, hablando de la calidad que tenemos ahora en los videos, por ejemplo, la estándar es High Definition 1080p. Sí. Pero ya no usamos ni siquiera eso. Ahora trabajamos en 4K, 5K, 6K. O sea, las K son los 1000 píxeles. O sea, como el símbolo en inglés, cuando tú dices 1000, le pone una K. Sí. Entonces, cuando tú dices 4K, son 4000 píxeles. Entonces, lo estándar en normal de la televisión que vemos ahora es 1080. O sea, esa es la escala más baja de las dos escalas. 2190. Sí. No, 2000, son 1080 por 1290. Sí.
Sí, por 1900, no, 1920. 1920. 1920 por 1080. Ya lo uso tan poco que ya se me olvidó. Sí, sí, es verdad, es verdad. Yo lo utilizo todavía y luego viene siendo el 1020 por 720. Y la ventaja que hay ahora es que esos formatos cambian a cada rato, porque mira, ahora cuando tenemos el celular, que quieren publicar algo en Facebook, que quieren publicar algo en una pantalla de la que se usan en las calles, que quieren publicar en una pantalla que están en una farmacia o lo que sea. Cada pantalla, cada computadora dice, mándame eso 300 por 400 o 1900. O sea, entonces uno va cambiando todas las escalas, no son estándares. Y yo como trabajo mucho con las redes sociales, que es mi pan de cada día en cuestión del contenido. Generalmente trabajamos en 720 ahí. Generalmente, o sea, puedes grabar en 4K. No grabo más arriba de 4K, o generalmente grabo en 1080 y a último entrego el trabajo en 720 porque no necesitas una calidad tan contundente para pasar a través del celular los videos. Y luego te empiezan a cambiar los formatos en redes sociales como con el Instagram que te lo pone 4x3, por ejemplo. Nosotros trabajamos con el estándar de 16x9, que es un poco como panorámico. Es correcto. Entonces el 4x3 es el formato anterior, el que tú me estabas hablando de cuando yo empecé, que era prácticamente un cuadrado, como se veía en las televisiones de antes. Sí, cuadrado. Y ahora, y tiene que ver mucho también con los millennials y la manera en que graban. Todos graban con el teléfono parado, para que te des una idea, para tratar de describirlo. Entonces, ahí es donde empiezan a cambiar los formatos. ¿Por qué? Porque ya es más fácil de tener tu teléfono de cierta manera a voltearlo. Exacto. Entonces, empezamos a crear ya videos verticales. Los videos verticales que me parecen muy interesantes porque te hace es una composición única porque tú lo ves más en... Y los elementos los vas a trabajar diferente. Y trabaja los elementos porque puedes poner títulos arriba, abajo, o sea, está adaptado a la pantalla del móvil, que es totalmente vertical. Aquiles, estás muy a gusto en la República Dominicana, te está yendo de maravilla, la estás votando y de pronto viene la devaluación del peso dominicano, me platicas, entonces tienes que hacer cambios drásticos en tu vida. Bueno, sí, yo tenía mi propia compañía, estaba con mucho contacto, pero la política en nuestros países de Latinoamérica siempre influye en la vida de la clase media, como nosotros. Entonces, de repente, yo hacía muchos trabajos a crédito. O sea, había personas que estamos hablando de pesos, no de dólares. Me debían 2 millones de pesos, 3 millones de pesos. Y estaba como al 18 pesos por un dólar. Que es exactamente casi como está en México ahorita. Sí, pero eso era bueno. Entonces, de repente, en una diferencia de un año, llegamos de eso a 70 por 1. Entonces, ¿qué pasa? Tú tenías deudas que tenían 1 año o 2 que no te lo pagaban, porque en publicidad se utiliza mucho el financiar las cosas. Por ejemplo, tú haces un trabajo, lo financias al 100% y te lo pagan dentro de 3, 4, 6 meses. Y así es la publicidad, no podemos cerrar los ojos. Entonces, por cerrar un número, un comercial que tú cobrabas, a lo mejor, bueno, probablemente los números van a ser muy diferentes, pero para cerrarlo y que la gente entienda, cobrar $1,000, por ejemplo, por un trabajo, ya en cuestión de 6 o 8 meses, ya esos $1,000 estás ganándote 300. $300. Exactamente. Como que te ponían una máquina de dividir ahí mismo y te decían, esto ahora vale 3 veces menos que lo que tú hiciste. Entonces, ahí fue cuando decides tú... Entonces, mi esposa, que su familia tiene nacionalidad americana y me insistía también, y yo vi la visión, yo dije, me gustaría que mis hijos tuvieran un mejor porvenir, o sea, un país desarrollado, y dije, bueno, sí, lo vamos a hacer, y lo hice y vine para Estados Unidos, y aquí, gracias a Dios, increíble, yo hice mi demo. El demo que hice de todo yo nunca había hecho un demo, Pedro. Okay. Yo nunca había... Los que me conocían eran... No, cuando estás a gusto... digo, y a mí me pasó. Trabajé 16 años en un canal de televisión y hice un demo, no sé, un mes antes de salirme. Exactamente. Porque ya le calculé que necesitaba un demo para mi siguiente aventura, ¿no? Entonces hice un demo. Pero no estás pensando tú en eso cuando estás a gusto en un trabajo. No, y la gente que está en mi país me conocía todo. O sea, toda la gente sabían quién era Aquiles. No, Aquiles, sí, el editor, el camarógrafo, el media composer, porque eso fue todo una serie de cosas que fueron acumulándose. Entonces,
cuando yo decidí venir, yo dije a Estados Unidos, dije, pero ven acá, pero yo no tengo ni siquiera un demo. Y entonces tenía todos mis trabajos así en tape y en la computadora. Estaban en tape, porque eso era lo que usábamos básicamente en esa época. Trabajábamos en la computadora, pero el original era en tape que se grababa. Incluso grabábamos en película. Era no como ahora. O sea, grabábamos en 16 milímetros, en 35 milímetros, en 14 milímetros. O sea, y entonces eso íbamos y lo transferíamos a Miami en una sala de corrección de colores, y eso iba a tape digital, y del tape digital lo poníamos en data digital de la computadora, y entonces editábamos digitalmente, pero después al final volvíamos a grabar. Lo llevábamos el EDL, lo que decimos, el disquete, y entonces lo cortábamos final con el tape, transferido de película a video. Era un proceso bien artesanal. Tedioso y artesanal, es por decirlo de alguna manera. Llegas a la Florida. Así mismo, llego a la Florida, y llegando dije, bueno, déjame ver qué amigos tengo yo aquí trabajando. Y un buen amigo, Pedro Ventura, que trabajó conmigo en la sala de edición esa que te conté, donde fue que empecé mis pasos como editor de comerciales y de videoclip y eso. Y lo llamé y le dije, Pedro, y me dijo, Pedro, estoy aquí trabajando en Univision Network. Y yo digo, ¿cómo? Entonces él me dijo, ¿tú tienes un demo? Y yo digo, pero duré 6 meses editando un demo que mi mujer no quería que ya no pierda más tiempo editando ese demo. No, tengo que ponerlo bien. Pero 6 meses. 6 meses, brother, porque tú sabes cómo es. O sea, quería poner los detallitos, lo último, todas las cosas. Y hice un demo que... ¿Déjalo? Sí. Inmediatamente. No, se lo mandé no se lo mandé, te tengo que decir cómo son las cosas. Realmente yo lo llamé y me dijo, ven para acá ahora. Y yo, pero ¿cómo va a ser si yo tenía 3 días que había llegado de Estados Unidos? Y yo, no, ven, que ahora mismo necesitamos a alguien. Entonces, yo ni siquiera tenía licencia, Pedro. Aquí en Estados Unidos tenía la licencia de dominicana, y no me atrevía a manejar en el highway ni nada, me daba como pánico. Y entonces un cuñado mío me llevó a Univision. Yo estaba viviendo en Fort Lauderdale. En Fort Lauderdale, exacto. Sí. Entonces, sí, tú te sabes mi historia bien. No, pero he ido a Fort Lauderdale, está hermoso. Sí. Entonces él me llevó y le dejé el demo. Y ese mismo día, Pedro, me entrevistaron con el director del network de ahí, del Univision.com. Y prácticamente me dijo que le gustaba mi resumen, que solamente iban a hacer la depuración que hacen aquí para los canales, que es el FBI que te investiga, todo ese tipo de cosas, para trabajar en el broadcasting. Y tengo una anécdota de eso también, porque en el resumen que yo tenía como 4 páginas. Porque tú sabes, yo no sabía, yo puse toda la gente que yo conocía, todo el mundo y todo eso, y me dice el director me dice, pero ¿tú no crees que debe de resumir un poco más esos contactos? Porque lo vamos a llamar a todos. Y entonces yo le dije, yo inocentemente no lo dije de ninguna otra forma, pero si lo van a llamar a todos, perfecto, porque todo lo que está ahí es lo que yo he hecho. Y luego duraron como un mes llamando a toda esa gente. Pudiste haber trabajado en una semana, sí. No te dado nada más 3 nombres. Sí, entonces yo le puse como 20 contactos diferentes, trabajo, referencia, cuenta de banco, compañía, muchísimas cosas. Y realmente sirvió de algo, porque fue una anécdota, porque cualquiera diría, este tipo me está diciendo, el jefe de esa, que reduzca eso, pero yo dentro de mí sentí algo que dije, si yo digo que sí, que él va a pensar que yo hablé mentira. Claro. Entonces yo le dije, no, eso lo que está ahí es lo que es. Wow. Entonces así llegaste a la Florida, y estuviste trabajando ahí ¿cuánto tiempo? 7 años. 7 años. Y luego de pronto decides cambiarte a Texas. ¿Qué pasó? Bueno, eso fue algo que no fue planificado, no fue una devaluación ni fue nada, simplemente fue algo médico. Yo de repente, en el último año, a los 6 años de trabajar, yo iba a todas las reuniones, iba a todo, y yo de repente iba por un pasillo y me decían, pero te estoy llamando, Aquiles. Y yo decía, no, yo no te oí. Y entonces en mi casa, viendo la televisión de noche, en mi habitación, ponía el volumen bien alto. Y entonces mi esposa me decía, pero no puedo dormir. Pero yo lo oía bajito, no me molesta. Y así fue, gradualmente cada vez oía menos. Y hasta estaban en reuniones creativas o lo que sea.
y yo veía que hablaba la persona y yo nada más veía los labios, yo no sabía lo que decía. Y yo decía, pero no puede ser esto, yo no entiendo qué me está pasando. Y yo fui a un otorrino. Y necesitas obviamente el sentido para editar. Claro, no, pero como yo usaba audífonos, a todo volumen. Yo ponía todo volumen en mi audífono y no había problema, yo editaba mis cosas, pero el problema era cuando la gente me hablaba en la calle o en la oficina o algo, yo no podía subirle el volumen a esas personas. Claro. Y fui a un otorrino, salud. Gracias, perdón. Y me dijo, tú tenías un 75% de pérdida auditiva. 75%, wow. Pedro. Entonces yo decía, pero ¿y cómo? Eso no puede ser. ¿De dónde? Y me empezaron a poner estudios y me pusieron un aparato, lo que sea, y no encontraban cuál era la causa porque no se mejoraba con un audífono. O sea, me ponían un audífono y ese no era el problema, no era una pérdida por audífono. Entonces pensaron que era un tumor o algo. Y ya yo estaba paranoico. Sí. Entonces, eso duró como 6 meses, Pedro. Y en ese tiempo no solamente me pasó ese problema, sino que perdí el equilibrio. Sí, porque tiene que ver con el sentido. Sí, entonces ya no podía manejar, ya no podía viajar. Yo viajaba 1 hora diaria, porque yo vivía en Fort Lauderdale, sí. Me iba a Miami, eran 40, 50, 1 hora, 1 hora y media, depende del tránsito. Y yo no podía manejar porque yo apenas cuando me paraba de la cama me caía, porque todo me sentía que me daba vuelta. Sí. Bueno, para no cansarte el cuento de esto, resulta que después de muchos estudios fui donde otro médico, un especialista mucho más avanzado de ese tipo de cosas, y él tuvo la sospecha de que yo tenía algo que se llama otosclerosis. Yo ni siquiera sabía lo que era eso. Otosclerosis es suena feo eso, pero es otos es del oído. Y clerosis es de la calcificación de los huesos. Okay. Entonces en el oído medio tú tienes 3 huesecillos que están ahí flotando, que son como que no tienen fijación ninguna, sino que se vibran y entonces lo que hacen es que emulan el sonido al oído interno. Entonces esos 3 huesecillos no están unidos, flotan uno con otro. Entonces mi problema era que yo generaba mucho calcio y esos 3 huesos yo lo había soldado, estaban calcificados uno con otro, pegados. Y entonces el sonido yo no lo podía procesar porque no vibraban los huesecillos. Lo que pasa es que me puse a estudiar qué era lo que me pasaba y yo busqué ya con el internet, tú puedes buscarlo todo, y además hablé con muchos amigos míos médicos. Y yo dije, bueno, me dijo, no, eso ya no tiene cura, eso... si yo te hubiera venido antes, no hay problema, te hubiéramos puesto un tratamiento, pero la única solución que tienes es una cirugía. Y dije, bueno, pues vamos a hacerla. Entonces, es una cirugía de que te reemplazamos uno de los huesecillos, el que está en el medio, te quitamos eso, te ponemos una prótesis, y entonces ya, aunque tú generes el calcio, como es un metal, algo diferente, el medio no se van a soldar. Entonces yo, vamos, y eso duró... como 6 meses más, o sea, yo duré casi 1 año sin trabajar. Sí. O sea, pero yo seguía siendo empleado en Univision, porque como fue una condición médica que me pasó, allá en Univision me dieron una licencia de largo plazo de trabajo, donde primero te pagan el 100%, después de 4 o 5 meses te pagan el 75%, y después de casi 1 año te pagan nada más el 50%. Algo que está estipulado en eso. Pero la condición económica entonces me fue degradando, porque yo tenía todos mis gastos iguales. Yo simplemente lo que estaba enfermo por eso, pero no podía trabajar. Y entonces la solución, me operaron y todo quedó bien, gracias a Dios. Pero después la economía para volver a trabajar era un poco difícil, porque estaba adaptándome a todo eso. Y tengo familias aquí en Texas, en Rio Grande Valley, la prima de mi esposa, tías, mucha familia. Y nos recomendaron que vinieran para acá porque me dicen, el valle aquí es muy bueno, aquí la economía es mucho más barata que Miami. Claro, que Los Ángeles y que en todas partes, ¿no? Entonces yo le dije, bueno, pues vamos para allá. Yo tenía mi economía, entonces con ese dinero que tenía economizado, dije, bueno, yo creo que yo puedo durar 1 año o 2 hasta que me recupere totalmente y empezar a trabajar allá. Sí. Y pedí referencia de Univision para que me la dieran aquí. Pero nunca hice ese papeleo de la transferencia de Univision de allá a aquí, sino que simplemente vine para acá porque
yo realmente estaba como estresado, o sea, había sido un desgaste grande entre la enfermedad esa que me dio, todo eso, y me sentía que estaba como bloqueado. Pero gracias a Dios, mi audición es ahora... Yo bajo tanto el televisor en mi habitación, porque siempre tengo el televisor en mi habitación, que lo pongo en 10, en 9, y mi esposa me dice, ¿pero qué tú estás oyendo? Y yo digo, yo lo estoy oyendo perfectamente. Wow, después de la operación quedaste al 100. Y entonces ella es la que tiene que subir el televisor. Ya estando aquí, Aquiles, ¿en dónde empezaste a trabajar? Y de pronto vamos a hablar específicamente de una persona que te vino a cambiar ahorita tu futuro, ¿no? Sí, claro que sí, mi amigo full. Bueno, yo vine para acá y me quedé en la casa de la prima de mi esposa, que se llama Elizabeth, y Carlos Reyes. Él es una gente maravillosa y nos dieron toda la comodidad y todo, pero yo tenía mi poquito de depresión porque sentía que no estaba haciendo. Yo siempre he sido muy dominante, muy, ¿cómo se dice la palabra? Muy... aguerrido, siempre he estado siempre en la batalla y me sentía como que no estaba como yo soy. Entonces todo estaba bien, pero un día me presentaron al señor Agustín Martínez, al doctor Agustín Martínez, que es amigo de Elizabeth y de Carlos, en una cena, no recuerdo si era un cumpleaños de alguien o algo, pero resulta que conocí ahí a Agustín Martínez y le dijeron lo que yo hacía, y él le gustó mucho lo que yo hacía, porque él es un tipo que le encanta eso de la televisión, la tecnología y todo eso. Y platicamos mucho rato, platicamos 2 o 3 horas, y yo me recuerdo que cuando terminamos ya eran como las 12 de la noche, algo así, y me dice, nos podemos juntar mañana como a las 5, si tú quieres, para que podamos hasta pedir una computadora para que tú vayas trabajando. Y yo dije, ¿cómo? ¿Mañana a las 5? Oh, está bien, no hay problema. Entonces cuando yo estoy ahí terminando de hablar, ok, entonces nos juntamos mañana a las 5, y yo decía, a las 5 de la mañana. Y yo, no puede ser. ¿Por qué a las 5 de la mañana? Que Agustín me decía que él se levantaba temprano. Entonces, y no era todo eso, sino que era domingo, brother. O sea, la fiesta era un sábado. Los domingos son sagrados en el Valle, güey, y en la Dominicana y en todo el mundo. Me dijo, nos juntamos en Denis a las 5. Y yo creía que era a las 5 de la tarde, no, pero era a las 5 de la mañana, brother. Entonces le dije yo a mi mujer, bueno, mañana me tiene que levantar temprano, para las 5. Y a las 5 estaba yo ahí esperando ahí. Hablamos, platicamos y nos hemos hecho unos amigos, hermanos. Yo amo a ese señor. Sí, excelente persona. De hecho, estamos en una de sus oficinas. Claro, tú lo conociste también tú lo conocías desde antes, porque él tenía Yo lo conocí porque él fue el ginecólogo de mi esposa cuando trajimos a mi primer hijo al mundo. Exacto. Entonces, yo ahí lo conocí a Agustín. Él tenía una clínica allá por mi casa, en la 23 en McAllen. Sí. Y ahí lo conocí. Obviamente, digo, Agustín... El doctor Martínez debe tener, no sé, 1,000, 2,000, 15,000 pacientes. Entonces, obviamente, no se acordaba de mí. Ya después, y no hace mucho tiempo, ya coincidimos gracias a que... Es un proyecto. Empezamos a trabajar en varios proyectos y tú me hablabas y yo te echaba la mano y ahí conocimos a Agustín. Y fue cuando de pronto nos dimos cuenta que tenía una oficina disponible y vinimos a rentar una oficina aquí, con él. Y no, un tipazo. Y yo tuve esta oficina, la oficina que tú tienes, aquí tenía yo porque yo tuve una productora, la tengo todavía, pero ya no la utilizo como canal. Era una productora independiente. Independiente, exacto. Óyeme, y te voy a decir algo, Pedro. Yo le busqué 8,000 nombres a la productora. Digital Cut, Line, no lineal, 20,000 nombres. Y Agustín me decía, no, pero ponle tu nombre. Yo, ¿cómo que yo le un nombre? No, yo no quiero ponerle mi nombre. Sí, ponle Aquiles Production. Y yo no. Y le pusimos Aquiles Production. Aquiles. Primera vez que le pongo un nombre mío a una... Yo no soy ese tipo de persona que le quiere poner el nombre de... No, en mi país, mi compañía se llamaba Post Arte. Después la otra se llamaba Casa de Efectos. Así eran Fed House. ¿Y por qué no te trajiste nada más un nombre? ¿Lo querías poner en inglés? Es que en nuestros países latinoamericanos, como trabajamos la publicidad generalmente con mercados de fuera y son casas creativas de extranjeras, la mayoría son nombres en inglés. Y lo asociábamos como una mejor calidad si tuviera el nombre en inglés. Post Art.
Y el Es que segundo... se ve muy padre también en español, Sí. post-arte o Ajá. post-art. Sí. Sí, pero lo escribíamos en inglés y el otro era Casa de Efecto, Effect House. Sí, 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 sí. Como yo hacía muchos efectos, me gustaba mucho que no hemos hablado nada de eso, pero esa es una de mis vamos pasiones. pero vamos a platicar, o sea, empiezas a trabajar tú ya en la computadora de editor y cómo entras al mundo de la animación. Bueno, Pedro, mira, yo era editor de contenido, o sea, yo cortaba el concepto y hacía el montaje y lo que más me encantaba. Pero después descubrí un software que me cambió la vida, que se llama el Adobe. En ese tiempo no era Adobe. En ese tiempo creo que te enseñé el dongle que se llamaba Cosa After Effects, Okay. que no era de Sí. Adobe, lo crearon una compañía pequeña. Y luego Adobe ya le incorporó a su Sí, a su- entonces yo tengo el dongle que se creó, que vino con el Media 100, que lo ofrecían para crear efectos. Y cuando yo vi eso, yo no podía creer que yo podía hacer montajes de infinitos layers, transiciones, todo eso. Yo dije, no, pero esto es lo que más me gusta, men. Y de ahí te enganchaste. De ahorita Me enganché trabajas todavía en After Effects, que es tu software favorito. Yo- a pesar de que también dominas el Premiere, Sí, el Premiere, Photoshop y otras cosas. el 3D Element, el Cinema 4D, que son de 3D. Lo del After Effects es lo más increíble que yo pude ver en ese entonces, porque cuando tú generabas un efecto en una sala lineal, tú tenías que hacer lo que se llama el reciclaje. Tú, por ejemplo, agarrabas un tape y montabas un layer sobre otro, pero tenías que grabarlo físicamente en el tape. Pero después, cuando quería montarle otro, como nada más tenía 3 máquinas, tenía que agarrar ese tape y entonces ponerlo en una de las máquinas y las otros layers ponérselo encima y volverlo a grabar. Entonces el tape se iba degradando a medida que como que tú grabas una cosa y vuelve y lo graba encima de otro, lo graba encima de otro, y entonces al final el producto queda más pastoso, queda más, Sí. más noise. Que en ese entonces era una maravilla. Tú decías, no, eso quedó bien, eso tiene 10 vueltas. 10 Claro. vueltas quiere decir que lo hemos generado 10 veces. Pero en el After Effects, en esto, no. Tú generas la primera generación de cada cosa a medida que la vas creando. ¿Qué otros softwares utilizas? Y precisamente hablando del doctor Agustín, estabas creando una pistola con él para Exactamente, sí, para él- ayudar con el cáncer de mama. Y era empecé a trabajar contigo en eso. Y era algo Él me- increíble, porque era era un diseño en tercera dimensión. Sí, el diseño es un diseño real de un aparato que se utiliza para hacer una incisión pequeña en un seno y en uno de los senos afectados, y se introduce una cuchilla que viaja hacia el centro de donde está el tumor, y con una técnica de una mano o dos puede encapsular esa lesión y sacarla. Es algo fantástico. Todavía está en proceso de desarrollo. Entonces él me enseñó una animación que tenía lineal, una animación a mano, Ajá. hecha no en 3D, sino una animación hecha a pulso, a mano, a cuadros. Y yo le dije, no, pero la podemos hacer en 3D y queda mucho mejor, más realista. Hasta podemos buscar una modelo, buscamos un cuerpo de una mujer y ponemos el seno y todo. Y duré como un año trabajando eso. Sí. y lo logramos, lo hicimos. Y después hicimos un video donde tú participaste, que ahí fue que hicimos las 4 cámaras, ¿te recuerdas? Sí, cómo no. Que la grabación en vivo. Sí, de cómo funcionaba. De cómo funciona, pero con una pechuga pollo. de pavo. De pavo. Que, o sea, obviamente van siendo las pruebas clínicas hasta que ya sea un éxito el producto y lo pueda... Para ir modificando las cosas. Pero ya hoy día ese proyecto está en la etapa final del desarrollo. Ya prácticamente es un hecho. No voy a dar más detalles porque realmente es un prototipo. Es un prototipo, sí. Que podría revolucionar inclusive el mundo. Está revolucionando porque esa es la forma en que minimizar los costos de una gran cirugía y también ayudar al paciente, porque muchas veces se hace ese tipo de investigación, se logra descubrir que una persona tiene cáncer o una lesión, posiblemente cáncer, pero entonces se hace la biopsia, se hace el estudio, se hace el tratamiento, la quimioterapia, todo, y al final descubren que tienen que extirparle el seno. Pero en este tipo de cirugía, simplemente hacen la biopsia, pero al mismo tiempo extraen el tumor
Tiene que ser un tumor pequeño, por supuesto, pero ya queda safe, o sea, el área y todo. Sí. Y es una buena calidad de vida para el paciente. Revolucionario. Aquiles, ¿qué tanto ha influido, te ha ayudado el ser de alguna manera animador en el trabajo actual que tienes? Ahora que trabajas con Cantú Entertainment, para los que no saben, Cantú Entertainment, ellos son los que están encargados. Bueno, ese era el nombre que tenía antes, Cantú, ahora se llama... es el Veroden Arena, los Vipers. Sí. Entonces, ustedes pueden ver todos los trabajos de Aquiles. Golden Grape. Ustedes pueden ver los trabajos de Aquiles cada que van a ver un juego de los Vipers, cada que van a ver, inclusive cuando van a la arena, a la arena y los comerciales. Que salen comerciales, todos son tuyos, Aquiles. Cuando van al estadio de los Toros de fútbol, sí. Toda la propaganda, todos los comerciales la haces tú y no todos, bueno, lo que tienen que ver con porque ponen comerciales de contenido de otras marcas, sí. Que no lo hago yo, pero sí lo que tiene que ver con el equipo, con los toros, con la promoción en televisión, con la publicidad, con la idea creativa. Y usan mucha animación, no solamente video. Mira, es algo económico, porque tú puedes crear una buena idea haciendo un mínimo costo. Cuando tú creas una animación o creas un concepto gráfico de algo, tú tienes unos elementos controlables que tú puedes manejar como tú quieras, pero cuando tú tienes una gran producción donde tienes modelos, talento, cámaras y todo eso, ya eso conlleva una producción mucho más costosa. Al fin de cuentas, y lo hemos platicado fuera de micrófonos, también, aunque digas que es el costo más mínimo, también es muy diferente lo que se paga aquí en el Valle del Sur de Texas por una producción a lo que pagarías, por ejemplo, en una ciudad grande como Miami. En un Miami, en un Los Ángeles, inclusive en Houston. Bueno, yo te lo comenté, Pedro, a ti una vez, que cuando empecé mis primeros pasos aquí, me llamaron para hacer un comercial, algo, no recuerdo quién era, no recuerdo bien, pero me dijeron, no, lo que tenemos son $500 para eso. Yo dije, pero no puede ser. Sí. Pero $500 nada más la cámara. Sí, pero tú traías otra escuela, sí. En donde en la Dominicana y también en Miami, pues obviamente era muy diferente el modus operandi, en donde había una sola persona, por ejemplo, a mí me causó mucha impresión cuando me platicaste la historia del foquista, que había un tipo que nada más se dedicaba a película, enfocar. Exactamente. Es todo lo que hacía, enfocar. Pero eso es una labor muy delicada, porque no solamente es ese trabajo, el que hace la fotografía en película, busca el ángulo, el encuadre, lo que tú quieras con eso, pero el foco es una rueda que está ajustada al lente, y el tipo ya ha medido las diferentes posiciones en que el actor va a moverse, y él sabe hacia dónde va a mover la rueda y cuáles son las posiciones de acuerdo a la distancia que él va viendo al tipo, sin mirar el lente. Él no está mirando el lente, sí. Él está mirando... Es una medida. Es una medida. Sí. Él mide la distancia entre la cámara... En pie. Sí, entre la cámara y la persona que van a grabar, y ahí se hace el cálculo y sabe exactamente a dónde. Y lo peor de todo, o sea, lo difícil, no peor, es que eso... tú sabes, como tú lo sabes, el foco varía de acuerdo al objetivo que se mueva hacia adelante, hacia atrás, sí. En primer plano, lo que sea, un 300 milímetros, un 200, lo que sea. Entonces, esa diferencia de unos cuantos centímetros de moverse hacia atrás ya le cambió el foco. Entonces el tipo tiene que estar todo el tiempo ajustando eso. Eso es lo que hacen en cine. Pero hoy día hay muchas tecnologías que han cambiado eso. Las cámaras hoy día tienen hasta ajuste automático de foco. Y lo platicamos hace un momento. Digo, en una mochila traigo los elementos para grabar un video que a ti hace 15, 20 años probablemente te iba a tardar... no solamente tiempo, sino... Yo te voy a decir la verdad, era prácticamente imposible, porque tú puedes decir que yo hacía un video con una cámara y con un actor, con una iluminación, todo bien, pero si me ponían todos los efectos que se pueden incluir hoy día en un trabajo, en ese entonces era imposible, no se podía. Es muy difícil. Sí. A pesar de que trabajabas con computadoras y lo comentábamos, o sea, llenaban una habitación completa. No eran computadoras, en el principio eran salas, la que le llamaban salas lineales, eran un switch Grand Valley, grande, un switch de lo que usan en las televisiones. Entonces ese switch estaba link con un cerebro Grand Valley, un 800, o 1600, no recuerdo bien, ya hace más de 20 años. Entonces, eso estaba totalmente el link, y tú con el switch tú controlabas 5 máquinas
Entonces las máquinas estaban, tú la disparabas una desde el switch y todo, y con eso tú hacías la edición. Pero era lineal. En la computadora es otra historia. Aquiles, ahorita, y lo platicaba con otro amigo que es editor, ya hay demasiados tiburones en el lago. O sea, hay mucha gente que hace lo mismo. Yo tengo mi compañía, como tú sabes, de videoproducción. Y en un momento sentí yo, hace 3 o 4 años, que todo el mundo estábamos haciendo lo mismo. Estábamos haciendo pequeños comerciales. Obviamente la revolución de las redes sociales. Y hay más trabajo. Obviamente te lo pagan menos porque piensan que porque es en redes sociales no debe costar nada. Sí. Pero independientemente de eso, hay mucha gente que se dedica. Se está dedicando. Yo decidí dar un giro y me estoy dedicando un poquito más a la producción como de programas, el broadcasting, obviamente. Pero aún así, ¿qué consejo le darías tú a las personas que están empezando y que son amantes del video y que están empezando apenas con sus primeras ediciones y están aspirando a hacer trabajos grandes como vienen en tu cartera? Bueno, yo le digo que así como yo le platiqué en el principio de yo no conocía absolutamente nada de editar, o sea, eso fue naciendo en mí. Es el empeño, la voluntad. Tú tienes que tener fe en ti mismo y proponerte llegar a eso. O sea, no desfallecer, no decir, no me salió ahora, no quieren trabajar conmigo. En ese entonces, los clientes no querían trabajar conmigo porque yo era un muchachito. O sea, estaba entre tiburones, pero grandes. Entonces, yo me esforcé y quise hacerlo. Y el deseo de querer siempre superarte a ti mismo es lo que te hace hacer la diferencia. Por ejemplo, tú dices lo mismo que hemos platicado. Hay muchos tiburones aquí en el área. Pero ¿cuál es la diferencia? La diferencia es tu perspectiva, claro, tu vista, tu creatividad, tu objetivo, tu forma de visualizar las ideas. Totalmente de acuerdo. Y toda esa experiencia la adquieres a través de los años y trabajando y sale y no te sale y lo sigues haciendo. Y cada día aprende algo. O sea, no solamente, o sea, si tú estás viendo un programa de televisión, estás viendo algo en internet, estás viendo cómo lo hacen, cómo fue que hicieron eso, por qué, yo creo que puedo hacer eso de esta forma. No necesariamente tiene que seguir el librito. Tú puedes modificar las ideas de acuerdo a las posibilidades que tiene. Mi consejo sería también, la mejor cámara es la que tienes ahorita. No te esperes a comprar la D5X7900 de fulana de tal o la Dragon o no. Si tú nada más, y se lo comentaba uno de mis estudiantes el día de hoy, si tú nada más tienes un teléfono, con el teléfono ¿esa es tu cámara? Esa es tu cámara. Si nada más puedes editar en iMovie, ahí edita. Y ya veremos, ¿no? Ya veremos si tu talento y la repetición y la experiencia te va a llevar luego eventualmente a hacer un trabajito que te vaya a dejar para comprar otra camarita o meterle un micrófono. Yo te soy sincero, yo empecé... Un muy buen amigo mío, necesitaba un comercial. Bueno, necesitaba una serie de comerciales. Y yo me preguntó si yo se los hacía. Y le dije, claro, güey, pero no tengo una cámara. Pues si te pago por adelantado. Le dije, ok, ¿cuánto me cobras? Le digo, pues lo que me cueste la cámara. ¿Y cuántos van a ser? Pues los que tú quieras. Así empecé. Sí. Busqué una cámara en el Craigslist. Me compré una cámara y todavía la acabo de vender, fíjate, apenas, y todavía la vendí bien, ¿eh? Sí. Compré una Panasonic Canon 60D para fotografía y video en 400 y piquito de dólares. Y este chavo fue lo que me pagó. Le hice 2-3 comerciales así muy sencillos. Tenía en mi casa mi computadora vieja que usaba para, no sé, checar los correos y así. Le instalé, y no me da vergüenza decirlo, le instalé una versión pirata del Premiere que me encontré en ese tiempo. Podías bajarla en Ares, me acuerdo. Sí, y que esas versiones pirata, el problema que teníamos era que no podía hacer update de nada. Porque se daban cuenta y te la cortaban. Sí. Entonces, así empecé. Hice esos 3 comerciales en esa y ya. Después ahí hice otro comercialito y le compré un microfonito a la cámara. Y luego ya empecé a hacer como ya juntar y después pues ya hice un ahorrito y llegó el income tax y lo que tú quieras y me compré ya un laptop y así fue creciendo, pero la mejor cámara era la que tenía en ese momento. Es la visión, Pedro, exacto. Y las ganas, ¿no? Las ganas de hacerlo. Pero mira, Pedro, hablando del celular que tú me dijiste ahorita, no hay una mejor cámara que uno de estos iPhone nuevos que tienen 4K,
estabilizador en la imagen y te dan una calidad impresionante de todo eso. Y tú lo editas eso y se hacen películas con... Cuando trabajamos en la televisión, los celulares tenían mejor calidad de resolución que inclusive las cámaras que estábamos usando para grabar en la televisión. Obviamente es diferente el lente, el sistema, sí. Pero la calidad es muy buena. La calidad es muy buena y el mismo iPhone, el mismo Android te ofrece generalmente un programa de edición. Y yo pienso que hoy día las facilidades que te dé el mercado, no el mercado en que tú vas a sacarle provecho del producto final, sino lo que te deja hacer. Por ejemplo, mira, tenemos ahora el Adobe que es rentado. Antes, Aquiles, para el Adobe tendría... Tenía que comprarlo $700, $800, y ahorita son $1,000. 20, 30 ahora paga $30 mensuales y lo pone en hold cuando tú quieras. O sea, tiene un proyecto que te hace la suscripción y tú dices, voy a trabajar estos 3 meses, pero después dentro de 3 meses más no voy a hacer nada. Lo pongo en hold y después vuelvo y lo reanudo de nuevo. Reactivas. Y ya. Oh, brother, ¿tú quieres más facilidades? Facilidades que esa? Sí, entonces ahorita cualquier persona puede ser con una computadora, una inversión mínima, puede empezar su... Con $1,000, brother, yo creo que arrancan un proyecto completo. Un negocito, y la idea es ser consistente. Y la idea es pues también no alocarse, ¿no? Y comprar lo que nos vaya funcionando. Lo que te va y la idea es que lo que tú plasme, lo que tú pongas en esa cámara, en ese video, esa edición, te represente a ti. O sea, tú dices, yo voy a hacer esto, quizá me cuesta más, es más caro lo que yo estoy haciendo que lo que me están pagando, pero a la larga eso representa tu trabajo y entonces consigues la economía mejor. Claro, porque esos 3 comerciales, si los cobrara hoy, $400 sería nada, ¿me entiendes? Pero era número 1, que era muy buen amigo mío, y número 2, que me echó la mano para arrancar yo, y compré mi primer camarita, ¿no? Y yo pienso que aquí en el Valle, Pedro, ahora hablando así, hay gente muy talentosa. Sí. Y mira, tenemos a Rio Films, sí. Rodrigo Rodríguez, que es un excelente director. Conozco a una persona por ti, que me lo presentaste, a Adalberto López, que para mí es un talento que tiene que entrevistarlo. ¿A mi compadre Adalberto? Sí. Porque yo te dije la verdad, yo no pensé que yo iba a estar aquí en este micrófono, pero... Aquí, a rato invito a mi compadre Adalberto. Yo trabajo mucho con él. Un saludo. Yo sé que va a estar escuchando este podcast. Y sí, siempre a la vanguardia. Yo trato de juntarme con él una vez al mes, cada mes y medio, echarnos aunque sea un taco, o a veces viene aquí al estudio y me echa la mano, porque siempre trae ideas frescas. Sí. Y siempre que tengo algún proyecto en mente, lo paso por él a ver qué opina, porque me va a dar otra perspectiva. Siempre te dice una perspectiva. Y lo mejor de todo es que es un catálogo de tecnología outdate todo el tiempo. Sí. Tú cuando dices, yo necesito tal lente, déjame llamar a Adalberto. Sí, y te lo resuelve enseguida. Inmediatamente. Te lo resuelve enseguida. Y es una persona maravillosa y es humilde, y él lo que yo siempre lo conocía es que como que tú crees que no tiene emociones, como que tú le dices a Alberto tal cosa, un chiste. Oh, sí. Oh. Sí. Entonces, él realmente él tiene su chispa por dentro, aunque tú sí le gusta mucho. Yo estimo mucho a mi compadre Adalberto. Un gran saludo. Pues bueno, aquí ya vamos a despedirnos porque ya nos echamos la hora. Exactamente, llevamos 57 minutos y esto a la hora para irnos. Quiero que, como este podcast también lo están escuchando en Spotify, y probablemente ya escuchaste esto y ya vienes preparado, un disco o una canción que te guste a ti, que no que te guste ahorita de moda, pero que tú creas que sea el soundtrack de tu vida, o ha sido tu álbum favorito de todos los tiempos, para que la gente cuando acabe de escucharnos ahorita pues le cambie, ¿no? Y viva un poquito ese feeling, ese mood de Aquiles Hidalgo. Me sorprendiste porque realmente no sabía ese detalle. Yo tengo una colección grande a mí me gustaba mucho el rock en los 80. Ajá. Y me gustaba Led Zeppelin, me gustaba el rock bien guitarra, que era Boston. Sí. No sé si te acuerdas. Sí, cómo no. Me gustaba Eagles, sí. Hotel California. Me gustaba mucho también, que es muy vanguardista y muy loco, The War de Pink Floyd. Uh-huh. Pero te quedas con uno. Journey. ¿Cuál cassette, cuál disco, cuál LP o cuál álbum sería en ese momento? Don't Stop Believe de Journey. Esa es una gran canción, es una clásica. Sí. Es una clásica del sueño americano.
Exactamente. Excelente, Aquiles. Pues muchas gracias. Gracias por tu tiempo y pues que sigan los éxitos, ¿no? Y tratando de disfrutar a todo mundo, pues de Aquiles, la gente que te quiera seguir en redes sociales, ¿en dónde estás? Bueno, yo tengo mi cuenta de Vimeo. Prácticamente estoy trabajando en forma corporativa para los Vipers y para los Toros. Ya no tengo mi compañía independiente, pero estoy donde me quieran localizar, no importa. Y a través de Facebook, ¿no? Para que vean todas tus opiniones políticas. Sí. Esa es una... Yo creo mucho en el futuro de este país, creo que va a ser diferente. Claro que sí. Y te pueden encontrar bajo Aquiles Hidalgo en Facebook, en Instagram. José Aquiles Hidalgo. El primer nombre, tú sabes, no lo he utilizado tanto, aunque mi nombre es una composición entre mis dos abuelos, materno y paterno. Uno se llamaba José y otro se llamaba Aquiles. Hicieron esa combinación y salió mi nombre, José Aquiles. Excelente. ¿Instagram? En Instagram es lo mismo, Aquiles Hidalgo, José Aquiles Hidalgo en Facebook, y tengo mi... la de Vimeo, ¿no dijiste la cuenta? Aquiles Productions. Sí, Okay. Sigue siendo Aquiles Productions, no le he cambiado porque hice una cuenta con eso y la he dejado así. Excelente, Aquiles. Pues muchas gracias. Gracias por tu tiempo. Gracias a ti, y me sorprende que yo haya podido participar en esta hora. Tienes mucho que platicar. Muchas gracias y gracias a todos por su amable audiencia. Gracias.